Nueva entrevista, nada, ahí ya en este final de programa, que tiene que ver con un libro que de recientísima publicación, se presentó esta semana. Esto en realidad tendríamos que haberlo hecho la semana pasada, pero bueno, es para la sección de haber sabido antes. Se trata de el libro de Facundo Arroyo y 1.000.000 de manos que me aplauden, que tiene que ver con Mercedes Sosa y la vuelta a la democracia, con aquella serie de conciertos históricos en el Teatro Ópera de Buenos Aires, allá por febrero de 1982. Y bueno, Facundo está teniendo ahora la amabilidad de sumarse virtualmente a esta mesa de resábado. Muy buenos días, Facundo, gracias por atendernos. Hola Manu, hola gente, gracias por llamar. ¿Cómo te va? Bien, bueno, vos sabés que yo viendo un poco esto, siempre en mi casa yo me acuerdo que estaba de chico el disco ese marrón de Mercedes Sosa en vivo en Argentina. Yo era, no sé, más o menos tendría 7, 8 años. Ay, papá, en vivo en Argentina. ¿Y dónde cree que canto? ¿En Alemania? ¿Sí, de Argentina? Sí, claro. ¿No? Ahí creo que fue la primera noción que tuve de lo que había sido el exilio, la dictadura, el regreso. Yo me acuerdo que pasábamos con mi viejo, me iba a buscar a la escuela y pasábamos por el almacén San José, me decía, acá la metieron en cana Mercedes Sosa, todo. Claro. Pero bueno, ¿cómo es sacar este libro en este contexto, en estos, digamos, cuando se habla de estos 40 años de democracia? Esto es algo como de la previa, ¿no? De eso. ¿Cómo fue encarar esto en este contexto? Bueno, la verdad es que el libro estaba planteado para que salga a principios del año que viene, pero bueno, dado el contexto justamente, de arranque por los 40 años de democracia y segundo porque veíamos el inevitable avance de una derecha cruda y antisocial, decidimos acelerar el proceso de impresión, etcétera, y sacarlo. Ahora tengo un colega, Luis Paz, el editor del blog, que me dijo, pero Facu, sos como Sónico sacando Jesse con 2001. Y es un poco así, ¿viste? Como no saber si no es una buena época para sacar un libro, más allá de que sea Navidad y que por ahí sirva para regalarlo en esa fiesta, pero la verdad es que ya toda la gente está pensando en otra cosa. Pero bueno, dado ese contexto, decidimos hacerlo y creo que estuvo bien, porque al libro le está yendo bien, está teniendo mucha repercusión en términos mediáticos y también está vendiendo bien, así que parece que va a haber muchos regalos en forma de Mercedes Sosa. ¿Cómo fue la gestación de esos conciertos? Porque a ver, decimos es febrero del 82, digo, había un creciente descontento con la dictadura, pero no había pasado Malvinas, no había pasado la marcha digamos, de la CGT, de la previa de Malvinas. Digo, el horizonte para la dictadura tenía algunos nubarrones, pero estaba, si se quiere, despejado, y Mercedes Sosa estaba en la lista negra que se te ocurriera, ¿no? ¿Cómo fue, cómo se produce estos conciertos? Y básicamente es una locura de Daniel Greenback, que en ese momento era un productor emergente, si bien ya había trabajado con Tenu Girán, su productora estaba recién arrancando. De hecho, Castiñera de Dios, que era el director musical de la carrera de Mercedes en ese momento, que ya estaba hacía rato afincado en España, decía que no podía creer que estén confiando en un hippie de pelo largo que se quedó en Buenos Aires para toda la cobertura de seguridad que se necesitaba, digamos, como para volver a traer a un comunicador llave, digamos, en términos de Sergio Pujol. Él la comenta así en Rock y Dictadura, porque Mercedes estaba señalada no solo por el gobierno de facto de ese momento, por la dictadura cívico-militar, sino también había sido perseguida por diferentes grupos fachos como la AAA, ¿no? Había tenido muchísimas amenazas antes del 76. De hecho, ella se exilia por un cúmulo de amenazas y censura, tanto a ella como a su familia, de su círculo. Entonces, como que fue el impulso de un productor medio incipiente, algo corajudo y bastante necio, porque obviamente después de los 3 años que ella da...
se dan cuenta que no están dadas las condiciones de seguridad y Mercedes tiene que volver a exiliar, ¿no? Faltaban 6 semanas para que estalle la guerra de Malvinas. Facu, ¿cómo la elegís a Mercedes Sosa? ¿Cómo elegís contar su historia habiendo un montón de otras historias más también muy, muy significativas y muy importantes? Me hace como todo en la vida de un periodista freelance, como una nota periodística. Planteó en su momento en revista Billboard que estaba bueno hacer algo sobre Mercedes Sosa porque veníamos escribiendo sobre referentes culturales de la música folclórica argentina. Bueno, y yo siempre que puedo escribo sobre ella, y estaba ese tema ahí medio desorganizado en relación a la información, a las declaraciones. Había poco registro periodístico del hecho, siempre se contaba un poco de manera oral o un poco de manera anecdótica, como pasa en La Mami, el libro de Fabián Matus, o en el libro de Rodolfo Bracelli, que es un libro de conversaciones con Mercedes. Como que el hecho se comentaba siempre como un anecdotario, ¿no? Histórico. Faltaba esquematizarlo. Bueno, decidimos hacerlo de esa manera, armar un informe bastante largo, y cuando se publicó la nota le fue muy bien, y a los pocos días Leandro Donoso, el editor del Gourmet Musical, me llamó y me dijo que él veía tema del libro ahí, así que bueno, me dije, te voy a dejar de prometer libros y lo voy a hacer finalmente. Tardé un poco, fueron 5 años, pero por suerte llegué a puerto. Otra cosa que, digamos, en estos conciertos, que ella, y que también tiene algo de anticipatorio, vos decías, esto es 6 semanas antes de la Guerra de Malvinas, y ella sube, comparte el escenario con gente como León Gieco, Nito Mestre, Charly García, cuando después, con la Guerra de Malvinas, se va a dar el boom del rock nacional. En ese momento, si bien era un gueto grande, porque, qué sé yo, Serú Girán había llenado estadios, todo, pero ¿cómo se da esa cuestión de ella ver ahí un nuevo cancionero popular? Porque además los invita a cantar canciones de ellos, y también como debe ser de las primeras cosas, ¿no?, de acercamiento entre el rock y, digamos, la música más folclórica o más tradicional de acá, ¿no? Bueno, si bien más lejos, es la primera vez que toca con Charly García en un escenario, y es la primera vez que toca con León Gieco en un escenario. Uh-huh. Y por fuera de ese dato, digamos, es una de las cosas más importantes del hecho, la unión que se genera a partir de la música argentina en esos shows del ópera, porque no era muy común, y además era algo que Mercedes siempre había hecho desde el cancionero, del nuevo cancionero en los 60, quebrando paradigmas en la música folclórica, pero no tanto con la música de tradición popular en su totalidad, ¿no?, por fuera de los géneros. Y además, si bien hay distintos géneros, folclore, rock y tango, está como la parte disruptiva. Siempre tenemos que irnos a ese contexto, ¿no? La parte disruptiva de todos los géneros. Mira, por ejemplo, está Mederos, que venía de tocar con Piazzolla y hacer Generación Cero, 2 discazos, pero que comprendían, digamos, el periodo tango vanguardia, ¿no? No tanto el tango de canción. Y después, por ejemplo, con Antonio Tarragona y Raúl Barbosa pasa lo mismo. Ellos en ese momento estaban discutiendo con la tradición del chamamé. Si bien hoy forman parte de la tradición, en ese momento, digamos, discutir con la tradición del chamamé a veces es más difícil que discutir con la tradición del tango. Es muy fuerte, se ponen muy duros. Y eso era, digamos, también lo que pasaba arriba del escenario. Y después también la muestra de los nuevos autores, sin distinción de género, desde Charly García hasta Julio Lacarra, y la nueva trova cubana. La trova siempre declaró que después de que Mercedes toque Sueño con Serpientes, Silvio Rodríguez en el ópera, abrió como un puente que generó, digamos, la incursión de la trova un año después en Argentina. Claro. Y que también ese el famoso disco rojo se venda tanto como Mercedes Sosa en Argentina. Sí, sí. Facundo, te agradecemos un montón el tiempo que nos has dado. Vamos a recomendar entonces ahora para el arbolito de Navidad, para que... Claro, ¿dónde se puede conseguir el libro acá en La Plata? Está en todas las librerías. Por suerte ya a partir del 1 de diciembre llegó y ya está chequeado acá en La Plata, que en todas las librerías, desde el Ateneo hasta Malicia,
pasando por el Aleph, están todos. Así que... Editó Gourmet Musical, no habíamos dicho. Así es, sí, Gourmet Musical. Facundo, te agradecemos un montón y bueno, que termines bien el año dentro de lo que se pueda. Nos vamos con el lobo en primera, gracias. Facu, que no es poco, Sí, yo la tengo una apuesta acá, así que estamos bien. Ayer tuve que ir a la cancha de Estudiantes, pero solo lo hice por Fito. Solamente por Fito. Gracias por el tiempo. Un abrazo grande, Facu. Pasaba Facundo Arroyo acá por el aire de Resábado. Él es periodista y es autor de Y un millón de manos que me aplauden. Este libro sobre los históricos conciertos de Mercedes Sosa en su retorno a Argentina allí en el Teatro Ópera.